Buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente clase. Hoy vamos a iniciar con la unidad de competencia 2, lo que son las funciones polinómicas. Vamos a ver el primer subtema que se refiere a la clasificación de los polinomios. Primero, antes de abarcar lo que es los polinomios, es importante que determinemos primero contestar una actividad de la página 72 de su libro, que es la actividad de inicio, que corresponde a lo que son los polinomios. Esta actividad pues, consiste en saber más o menos cuánto sabemos de algunos conceptos. Primero lo primero es contesta las siguientes preguntas. La primera pregunta define qué es un polinomio. Entonces, si ustedes se fijan en lo que es un polinomio, me dice que es una expresión algebraica formada por dos o más términos. Dentro de la clasificación de los polinomios encontramos de los monomios y los binomios hacia arriba. Lo que corresponde a los polinomios encontramos a lo que es un binomio, un trinomio, polinomio de 4, 5, 6, hacia arriba de términos. Nos vamos a enfocar solamente a expresiones algebraicas que tengan una sola variable, como es la x. Se fijan ustedes, este sería lo que es el polinomio. Me dice la segunda pregunta, ¿qué son los términos semejantes? Los términos semejantes son aquellos términos que tienen la misma parte literal, no importando el coeficiente, o sea, tienen las mismas letras, mismas variables con los mismos exponentes. ¿Qué es un monomio? Pregunta número 3. Es una expresión algebraica formada por un solo término. Pregunta 4. ¿Cómo está formado un monomio? Un monomio está formado por un coeficiente y por la parte literal. La parte literal es la que multiplica a lo que es el coeficiente. Entonces aquí solamente determinar que una parte literal son las letras o variables que están elevadas a determinados exponentes. Y esta parte literal pues obviamente está multiplicada por el coeficiente. Enseguida dice que es un exponente y un coeficiente dentro de un monomio. Acuérdense, lo que es un exponente es el número de veces en que la base se multiplica por sí misma. Por ejemplo, si yo tuviera x al cubo, el 3 significa que es un exponente 3, que es multiplicar x por x por x, o sea, 3 veces por sí misma. Si yo determino que es el coeficiente dentro de un monomio, el coeficiente es el número grande que multiplica a la parte literal, que generalmente se utiliza el coeficiente para poder simplificar una expresión para no sumarlo tantas veces. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado y tengo mide x todos sus lados, entonces ponemos 4 por x y el 4 sería el coeficiente que multiplica a la x, y de esta manera me puede simplificar lo que corresponde a la suma. Entonces sería 4 por x, sería una multiplicación, ¿sí? Vamos con la pregunta 6. Dice que es un término independiente dentro de un polinomio. El término independiente de un polinomio es el último término que generalmente no tiene variable. O sea, por ejemplo, la x sería el término independiente, que generalmente a la hora de graficar se corresponde al último número, que es la intersección con el eje y. ¿Sí? Bien. Vamos a determinar primero, en el tema de la clasificación de los polinomios, dice que un polinomio p de grado n es una función que se representa de la siguiente manera, o de la siguiente forma, ¿sí? Dice p de x igual a n por x a la n más a n menos 1 por x a la n menos 1 más, y así sucesivamente. Si fijan, tiene 3 puntitos, que sería aquí, más a1x más a subíndice 0. Quiere decir que este polinomio puede aumentar o puede disminuir dependiendo de los términos que tengan, donde an dice es diferente de 0, ¿sí? Los polinomios se clasifican de acuerdo al número de términos, de acuerdo al grado y de acuerdo al número de variables que tiene. Vamos a empezar con la primera característica. Se refiere al número de términos. El número de términos, acuérdense, por ejemplo, encontramos lo que es un monomio. Monomio. ¿Sí? Un monomio, por ejemplo, sería 5x cúbica y. Este 5 representa el coeficiente, lo que les decía, coeficiente. Y este significa la parte literal. ¿Qué es la parte literal? Acuérdense que son las variables elevadas a determinados exponentes. ¿Sí?
Muy bien. ¿Qué sería lo que son los monomios? Los monomios, acuérdense que dice que son expresiones algebraicas formadas por un solo término, ¿sí? Pueden ser positivo o negativo el coeficiente y no importa. El segundo tipo de clasificación de los monomios encontramos los binomios. Por ejemplo, x cúbica menos 64, ¿sí? Este es un binomio separado con un signo de más o de menos. Bien, luego encontramos los trinomios. Por ejemplo, x cuadrada menos 4x menos 5. Son un trinomio, ¿sí? Luego, un polinomio de n términos. Ahí encontramos, por ejemplo, vamos a poner 5x4 menos 8x3 más 2x2 menos 6x más 3, por ejemplo, ¿sí? Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 5 términos. Entonces ponemos polinomio de 5 términos. Bien, esa sería la clasificación de los polinomios de acuerdo al número de términos, ¿sí? Vamos ahorita con el segundo tipo de clasificación. Vamos a ponerle inciso B. Ahora aquí. Para el inciso B encontramos que los polinomios se clasifican por el grado. Entonces vamos a ponerle inciso B por el grado. Bien. Por el grado. Vamos a poner, dice, por el grado. Aquí podemos determinar que se refiere a que son heterogéneos o homogéneos. Heterogéneo o homogéneo. Dice que de acuerdo por el grado se refiere el mayor grado de los monomios que lo forman. Es decir, si encontramos un polinomio y ese polinomio se supone tiene varios términos, cada monomio o cada expresión de cada término que tiene un grado. El mayor grado de los monomios que lo formaría el mayor grado del polinomio que estamos hablando. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo ¿sí? Vamos a poner, este sería el ejemplo. Ahorita lo vamos a explicar, ¿sí? Vamos a poner otro para explicarlo. Si ustedes se fijan, el primer polinomio es un polinomio de 4 términos, ¿sí? Ahora, este tiene grado 3, este tiene grado 2, este tiene grado 1 y este tiene grado 0. Está en forma implícita su grado. Ahora, ¿cuál tiene el mayor grado? Se fijan, es el 3. Entonces aquí vamos a poner es de tercer grado, ¿sí? ¿Cómo determinamos si es homogéneo o heterogéneo? Bien facilito. Heterogéneo quiere decir que todos sus términos se encuentran o se alcanzan a percibir. Entonces se fijan 3, 2, 1, 0. Todos tienen diferente grado. Yo voy a decir que es heterogéneo. ¿De acuerdo? ¿Por qué heterogéneo? Porque todos tienen diferente grado. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Se fijan ustedes, yo digo 4 más 1, 5. 3 más 2, 5. 2 más 3, 5. 1 más 4, 5. Entonces todos tienen quinto grado. Todos tienen de quinto grado. Yo voy a poner, este es de quinto grado. Y como todos tienen del mismo grado, se fijan, es homogéneo. Homogéneo. ¿Por qué homogéneo? Porque todos tienen el mismo grado. Es fácil de entenderle, ¿sí? Cuando tienen diferente grado cada término, es heterogéneo. Y cuando todos tienen igual grado, homogéneo. Ahora, determinar cuál es el mayor grado de los monomios que lo forman, pues sería
el mayor grado que tenga o el mayor exponente a la hora de sumar, si tiene dos variables, pues se suman y el de mayor grado sería el grado del monomio que lo forman. Bien, ese sería el inciso B, por el grado. Vamos con el último, con la última clasificación. ¿Sí? Sería, si yo sé, por el número de variables. Por el número de variables, ¿sí? Por el número de variables encontramos, si ustedes se fijan, vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a poner aquí ejemplo. Y aquí vamos a poner otro ejemplo. Ya vamos a terminar, ¿eh? Muy bien. Entonces vamos a poner primero, fíjense, el primer polinomio que yo tengo aquí es x, 6x y menos 10. Se fijan, todos tienen x. Aquí sería en forma implícita x a la 0. Entonces la pregunta es, ¿cuántas variables diferentes tiene el primer polinomio? Pues nomás la x. Entonces sería una variable. ¿Sí? Segundo ejemplo, tiene x y y, x y y, x y y, y este en forma implícita tiene x a la 0. Entonces todos tienen x y y. ¿Cuántas variables diferentes tienen? Pues sería dos variables. Acuérdense que el número de variables no depende de los exponentes que tengan o del exponente que estemos hablando. Corresponde solamente si tiene una o si tienen dos. Bien, solamente para recordarles, el estudio de las funciones que vamos a ver solamente sería, vamos a determinar en función de x, lo que es la función, que sería y para hacer la gráfica, pero todos casi en función de x nomás. Entonces sería una sola variable. Bien, hasta aquí le vamos a dejar la clase, que será una clase corta, sencilla, en la cual solamente me está pidiendo la actividad del libro, me está diciendo que clasifique primero en la página que por ahí se les va a dar en Classroom para que la busquen, ¿sí? La página 73 viene clasificar los polinomios de acuerdo a las tres características, y que aquí prácticamente vamos a encontrar cuatro. ¿Cuántos términos tiene? Si es homogéneo o heterogéneo, qué grado tiene y cuántas variables tiene, ¿sí? Aquí el orden como lo pongan no importa. Ahora, en la última parte, en la actividad de cierre de la página 73, pues es importante nomás ponerle qué característica tiene, si es homogéneo o heterogéneo. Acuérdense, solamente se cuentan los exponentes de cada término del polinomio, y el mayor grado de los monomios que lo forman, pues sería el tipo de si es homogéneo o heterogéneo, ¿de acuerdo? Pues hasta ahí le vamos a dejar este tema, muy sencillo para poder entender.